Cuentan que con el comienzo del 5.º mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. A partir de este momento compartimos con ustedes lo más importante en materia de información para el hombre de campo. Para el programa de hoy, ganadería, valor agregado, también la situación de los cultivos invernales, por supuesto todo aquí en nuestro programa. Y vamos a comenzar con uno de los temas que más ha generado comentarios en los últimos tiempos. Está vinculado a las exposiciones agropecuarias. Río Cuarto, Jesús María, las que han pasado, se viene Oliva, se viene también de Anfunes, Cruz del Eje con actividades importantes. Todo, por supuesto, lo va a tener resumido aquí en esta sección particular relacionada con toda la actividad para el hombre de campo. Ya mismo comenzamos el programa con esta nota de interés, por supuesto. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una oportunidad realmente muy importante de hablar con uno de los directores ejecutivos de CREA, Christian Feldkamp. Bueno, ¿cómo encuentra esta Grupos CREA regional del norte de Córdoba? Sí, la verdad que para mí es un gusto poder venir. Ahora en mi posición de dirección ejecutiva tengo la posibilidad de ir a visitar el movimiento y la necesidad de contactarme con los miembros del movimiento y estos congresos regionales que este año para nosotros, cada 3 años, nos tomamos un año para hacer los encuentros regionales. Y bueno, justamente Córdoba Norte, cumpliendo 20 años como región, es una gran oportunidad para encontrarnos con los amigos, con las familias de CREA acá en esta región. Y muy entusiasmado, porque la verdad que han organizado un congreso con mucho contenido, con muchas posibilidades y mucho incentivo para pensar nuevas oportunidades. Hablando de oportunidades, porque es lo que por ahí muchos productores entienden que el país con la situación que vive no da demasiadas oportunidades. ¿Cómo es esto de gestionarlas? Porque los grupos CREA dicen debemos pensar sobre esto. Sí, la verdad que siempre uno tiene que darse cuenta que hay cosas que están fuera de nuestro ámbito de influencia y hay cosas que están dentro de nuestro ámbito de control. Y fuera de nuestro ámbito de influencia está la situación del país. La verdad que Argentina es un país complejo, con crisis que han sido recurrentes y esto nos ha generado también una cultura y nos ha generado también cierta resiliencia, cierta capacidad de adaptarnos a esto. Y nosotros estamos convencidos que CREA ha sido siempre una instancia y una forma de contención y de darnos ánimo para pensar ante situaciones complejas nuevas oportunidades. Siempre hay nuevas oportunidades. Está famoso la frase que se dice que en el idioma chino el mismo símbolo que se utiliza para decir crisis es para decir oportunidad. Y eso es una cuestión cultural. Nosotros creemos desde CREA también, como cuestión cultural, que estas crisis también nos tienen que dar una oportunidad para pensarnos nuevamente, para ver, quizás tendremos que entrar en un modo sobrevivencia durante un tiempo, pero para de nuevo volver a crecer. Tenemos que seguir apostando a este país, tenemos que seguir apostando a esta actividad que no solo es nuestro negocio, sino es nuestra forma de vida y CREA nos ayuda porque nos hace compartir vivencias, nos hace compartir problemas y nos hace compartir ideas que son las fuentes de oportunidades. Bien. Y hablando de esta situación crítica,
que imaginamos ha impactado muchísimo en la agricultura con el retorno de las retenciones a la exportación, pero imaginamos que también al negocio ganadero, que había hecho un despegue importante en cuanto a su realidad en el país, puede llegar a afectarlo también. ¿Cómo ve esta situación? Sí, nuevamente y lamentablemente el gobierno nacional ha tomado decisiones en las cuales ellos mismos han planteado que no están de acuerdo y que lo hacen como una urgencia y como algo transitorio, y todos deseamos y entendemos que desde el gobierno nacional también se desea que eso efectivamente sea transitorio. La ganadería argentina es una ganadería que viene creciendo desde un rebote, digamos, desde la gran crisis que tuvimos allá a principios de esta década. Con la nueva gestión, a partir del 2016, empezó un crecimiento mucho más consolidado, y ya no solamente en cabezas, sino un crecimiento más consolidado en exportaciones, en mercados abiertos y con ciertas políticas que nosotros para el mediano y largo plazo coincidimos que son las adecuadas, y que de hecho desde la Mesa de la Competitividad de las Carnes, que es una mesa de actores privados que nosotros integramos desde el 2015, que venimos proponiendo ese tipo de políticas, por ejemplo, la cuestión de la transparencia y la reducción de la informalidad en la cadena de la carne, de todas las carnes, no solo la carne vacuna, lo cual es fuente genuina de competitividad, digamos, que todos tengamos las mismas reglas de juego. Bueno, ese es un solo ejemplo y creemos que se viene trabajando bien. Claramente, para un sector o para una actividad que tiene gran parte de sus ingresos especificados, pero tiene por lo menos algunos subsectores, como la ganadería intensiva, sus gastos dolarizados, una devaluación y una aplicación de impuestos a las exportaciones es una muy mala noticia, pero la ganadería nunca es un negocio para entrar y salir. La ganadería es un negocio en donde los retornos se generan con un pensamiento de mediano a largo plazo, y nosotros auguramos y seguimos pensando que hay un buen futuro para los próximos años en la ganadería, independientemente de la coyuntura actual. Bien. ¿Y crees que los productores ganaderos, que en algunos casos habían dejado la actividad y retornaron, aprovecharon el momento, la coyuntura que le dio cierta viabilidad, por ejemplo, para que, como ha dicho el SENASA, retornara el número de cabezas o el crecimiento del número de cabezas en el país? ¿Se han adaptado nuevas tecnologías o manejos para mejorar la ganadería? Sí, sin ninguna duda. Incluso te doy un dato, en líneas generales el movimiento crea un indicador que se utiliza frecuentemente para ver si el resto de los ganaderos o por lo menos los criadores, está pensando en crecer o no en el rodeo para reconstituir este stock que perdimos abruptamente, es el porcentaje de hembra en la faena. Y vimos ya que este año el porcentaje de hembra en la faena nos daba que no estaba ni creciendo ni retrocediendo el stock a futuro de madres. En el movimiento CREA, los indicadores que nosotros seguimos es que hay mayor cantidad de miembros CREA que están pensando en seguir creciendo. Y eso claramente uno sigue creciendo en una actividad y sigue buscando tener más vientres porque le está viendo un buen futuro a esta ganadería. La adopción tecnológica en ganadería y sobre todo dentro del movimiento CREA ha sido importante y sigue siendo importante. Hay cosas que faltan en líneas generales y que están también afectadas por esta devaluación. Por ejemplo, un mayor uso de fertilizantes para las pasturas, implantación de pasturas que nos permitan crecer más fuertemente. Son costos que tenemos muy dolarizados y ante ingresos especificados, claramente eso se reduce, pero entendemos que la adopción tecnológica es una condición, digamos, suficiente, necesaria para el crecimiento de la ganadería. Si eso no se da, sin ninguna duda no se va a dar un crecimiento como el que deseamos para la ganadería argentina. Bien, para esto sirven este tipo de encuentros, ¿no? Para pensar, para analizar lo que se ha hecho y para ver las perspectivas a futuro. Exactamente, estos congresos nosotros decimos que los congresos son para encontrarnos, para ver lo que venimos haciendo, para reflexionar sobre eso, para iluminar hacia dónde van los escenarios futuros y eventualmente para contagiar aquellos que ven con optimismo y aquellos que ven oportunidades, para contagiar al resto que esas oportunidades están y que muchas veces hay que ir en estas épocas de crisis a buscar esas oportunidades o a generar esas oportunidades. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA.
Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar Plus, Cefar Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. El retorno de las retenciones, un tema por supuesto muy discutido, muy complicado y que desde el punto de vista técnico ha cambiado muchísimo el escenario en lo que respecta a la producción. Claro, muchos productores se quejan porque sembraron trigo y garbanzo con una condición y se encuentran ahora con un panorama totalmente distinto. Pues bien, aquí vamos a compartir en Mundo Agro más lecturas relacionadas a este tema. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Bueno, ¿en qué consiste esta capacitación que están realizando nuevamente aquí en Córdoba y en la Bolsa de Cereales? Bueno, hay un decreto nuevo que salió en el boletín oficial del día 7 de mayo, dictado por el SENASA, en el cual se prohíbe el uso del principio activo de DBP. Dicho principio activo, que se usa para carga rápida de mercadería al momento del despacho, al momento de la comercialización, era una herramienta fundamental que existió en la Argentina durante 50 años. Pero también es cierto que a nivel mundial este principio activo ha sido dado de baja desde hace muchos años y con los nuevos puertos que Argentina ha adquirido en cuanto a maíz y a trigo, se hace indispensable justamente dar de baja este principio activo porque en sí el límite máximo de residuo está muy expuesto. Bien, entonces, las capacitaciones que están realizando, imaginamos que están vinculadas a este tema. Sí, o sea, por un lado, nosotros tratamos siempre de devolverle al cliente lo que nos da durante todo el año, o sea, la posibilidad de atenderlos, de hacerles un servicio, de estar siempre al lado. Y bueno, capacitándolos es nuestra forma de devolver un poquitito todo lo que hacen por nosotros durante el año. Y el hecho de, digamos, esta jornada en especial, venimos justamente a presentar dos herramientas nuevas que van a suplir este déficit del principio activo de DBP, o sea, dos herbicidas nuevos en el mercado y una herramienta alternativa que es el HDS, o sea, el uso de fosfina en cilindros para controlar el insecto adulto al momento de la comercialización de los granos. Bien. Todos productos que han probado en algunos casos, recién hablábamos con un especialista de Chile, sí, su eficiencia a la hora del control de este tipo de control de plagas. Sí, por supuesto, o sea, siempre teniendo en cuenta la inocuidad agroalimentaria. Es decir, nosotros siempre tenemos en cuenta no solo la efectividad del producto, sino que lo que estamos tratando es un futuro alimento. Entonces,
cuáles son los principios básicos cuando nosotros estamos hablando de la importancia que tiene tratar granos. Estamos tratando un futuro alimento. No solo tenemos que lograr efectividad en el tratamiento, sino que tenemos que lograr inocuidad en cuanto al residuo químico que puede quedar en la mercadería. Sobre todo porque en estos tiempos en donde se habla mucho de las buenas prácticas agropecuarias, estas cosas evidentemente deben ser tenidas en cuenta, pero más aún si pensamos que hay mercados que se están abriendo a la Argentina y en donde el producto es necesario que pueda ser almacenado, transportado sin ningún tipo de inconveniente o pérdida de calidad del grano. Exactamente, o sea, cuando uno habla del límite máximo de residuo tóxico en una mercadería, se está refiriendo a la posibilidad justamente de que bajo un tratamiento que no sea el correcto, nos encontremos con rechazo de mercadería en destino, justamente por presencia de residuo tóxico. Bien, algo referido a Ascarizer respecto a cómo viene evolucionando en cuanto a lo que significa las nuevas normativas y también nuevas condiciones para mejorar este tipo de servicios. Bueno, nosotros estamos presentando también hoy la posibilidad de que nuestros clientes cuenten con una máquina para aplicar los productos y que esa máquina de alguna forma ayude al personal de planta en cuanto a los principios básicos de un tratamiento preventivo. O sea, los principios básicos tienen que ver con la buena dosificación, con la uniformidad del tratamiento, con el hecho de que se logren caudales de aspersión que sean efectivos, porque no solamente la dosis quiere decir aplicar la cantidad de principio activo necesario, sino que tiene mucho que ver también en qué caudales de aspersión trabajamos para que el grano y el insecto, en este caso, tenga contacto. Entonces, estamos presentando una máquina que en forma automática dosifica la cantidad necesaria de producto de acuerdo a las toneladas hora o de acuerdo a la corrida de cereal que esté pasando en ese momento. Bien, y significa todo esto, por supuesto, adaptar también con nuevas tecnologías al requerimiento del mercado y el mejoramiento de este tipo de servicios. Sin duda alguna. Para poder observar qué servicios está brindando la compañía, coméntenos de qué manera el productor puede tomar contacto con usted. Bueno, nosotros estamos en todo el país teniendo presencia. Somos una empresa que no solo formulamos productos y damos servicio, sino que nos caracterizamos por entregar la mercadería personalmente, por hacer, digamos, todo lo que indica medio ambiente, o sea, el retiro de envases vacíos. Somos una empresa que brinda el servicio de desinfestación de la planta, ya que contamos con la maquinaria adecuada, justamente porque hay lugares inaccesibles de la planta a los cuales el acopiador con ganas de hacer las cosas bien por ahí no llega a esos lugares. Y por el otro lado, científicamente tratamos de estar siempre un pasito más adelante en cuanto a innovación y en cuanto a tecnología. Digamos, esa es un poquito, digamos, lo que la empresa tiene por delante. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Seguimos en Mundo Agro, tenemos más información para compartir con ustedes, en este caso relacionado al tema de la ganadería. Precisamente de la ganadería hablamos
Estas son las novedades que presentamos aquí en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo. Bueno, ha presentado esta mañana una charla interesante acerca de la ganadería de precisión. Este concepto, ¿qué encierra hoy y cómo se viene cumpliendo en la Argentina? Sí, yo insisto que la ganadería de precisión es más un anhelo que una realidad, como también lo es en la agricultura de precisión. O sea, uno tiende a pensar que toda la agricultura está hecha con altísima precisión. En realidad, eso tiene mucha variabilidad. Pero la ganadería va un poquito atrás de todo esto. ¿Por qué uno trata de transmitir estos conceptos de ganadería de precisión o 4.0? Primero porque ahora tenemos en el medio y en el mundo ciertas tecnologías que ya nos permiten hablar de una ganadería que pueda hacer uso de sistemas informáticos, de herramientas de robotización o de automatización que antes eran imposibles, no porque no existieran el diseño o en el imaginario, sino que los costos lo hacían imposible. Hoy ya con la reducción de tamaño de algunos equipos y de algunos avances tecnológicos, uno ya se da cuenta que desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista económico es factible aplicar cosas que antes eran impensadas. Por ejemplo, tener un sistema de trazabilidad por animal que pueda ser activo, o sea que una caravana, además de identificar un animal, pueda almacenar información, o que esa misma caravana pueda transmitir la identidad de un individuo que se maneja en grupo, que se maneja en lotes, en grupos grandes. Ese individuo es identificado en un comedero o en una balanza y puede ser registrado como tal. O sea, podemos pesar 500 animales cuando van a la aguada todos los días o 2 veces por semana, por lo menos, cada vez que acceden al agua, sin tener que estar preocupándonos de cómo vamos a hacer para llevarlos o estar presente para tomar el peso. Eso que parece simple es todo un desarrollo, digamos, para aplicarlo en ambientes complejos, en ambientes donde por ahí llueve o campos muy difíciles y hasta grandes, ¿no? Grandes en el sentido de la complejidad del ambiente. Entonces, todo eso hoy ya es factible y puede proveer mucha información si la sabemos capturar en bases de datos o incluso trasladadas por vía inalámbrica o por vía tanto de redes comunes como satelitales a centros donde la podemos procesar rápidamente. Esa información es muy valiosa para tomar decisiones casi en tiempo real. Hoy hay sistemas en el mundo que nos están diciendo cómo le está yendo a un rodeo de cría, qué sé yo, en el desierto australiano o en la zona más seca australiana, por ejemplo, y lo podríamos estar viendo desde acá, el avance del peso y qué le va pasando a cada vaca, si parieron o no parieron. Eso antes era un imaginario casi imposible y hoy es factible. También nosotros podríamos estar viendo desde aquí cosas que hoy tenemos nosotros ocurriendo en la experimental de Anguila. Estamos, por ejemplo, en este momento evaluando consumo de toros en comederos automáticos que van registrando qué hace, qué consume, cuánto consume cada individuo todo el tiempo, noche y día y durante 100 días. Entonces, esa información se usa ¿para qué? Para relacionarla al peso, que también tiene un registro automático, y podemos hablar de eficiencia de conversión o consumo residual y luego eso adicionarlo a otras variables objetivas de mérito genético, de mérito del animal para luego evaluar su mérito genético. En realidad lo que uno piensa es cómo en el mediano plazo va a reaccionar la ganadería argentina en un contexto de competencia global. O sea, si la ganadería argentina logra instalarse en la competencia global es porque está logrando pagar estos costos y probablemente algunos de estos costos van a suplir otros costos que hoy tenemos. Hoy es muy difícil conseguir mano de obra o conseguir gente capacitada para querer estar en estos lugares, o el costo a veces de recorridas, de movimiento de vehículos, de tractores, para hacer cosas simples como ir a ver una aguada. A veces hay que recorrer 50 kilómetros entre idas y vueltas para ir a ver una aguada en un campo, cuando eso lo puede hacer un sistema de alerta y uno ahorra allí horas de auto, horas de combustible y de personal. También lo mismo ocurre para un sistema de alimentación. No es lo mismo estar monitoreando un sistema de alimentación que ocurre prácticamente solo que estar con gente tratando de distribuir el alimento, de pesar excedentes.
O sea, hay un costo, por supuesto, de tecnologías, pero que también, por otro lado, tiene su ahorro en otro sentido. Suplementar con mayor eficiencia y con calidad, a veces es todo un desafío cuando no se tiene instrumentos para suplementar, y hoy existen suplementadores automáticos e inteligentes que permitirían hacer eso sin tener un individuo dando de comer todos los días. Entonces va a tener mayores costos, también tiene sus beneficios. Y bueno, es cierto que mucha de esta tecnología tiene componentes importados complejos, pero hay mucha industria local que está con ganas de incorporar esto, y tampoco son costos altos. O sea, hay mucho del desarrollo que es local y que en muchos casos es desarrollo de software. O sea, es cierto que hay un componente de tecnologías con un costo no menor, pero hay una contracara, que es que la Argentina está en condiciones de fabricar, por lo menos en parte, muchos de estos instrumentos. Hay otra cuestión que por ahí, a la hora de la eficiencia, muchos hablan, no solamente está directamente vinculada a la tecnología, sino también al tema del manejo. Por ejemplo, una mayor eficiencia de vaca para aparición de terneros, o en todo caso el tema de la recría. ¿Esto se está aplicando en la Argentina? Sí, se está aplicando más o menos. Si vos me decís, bueno, se va a aplicar, y probablemente, nuevamente, si queremos producir más, vamos a tener que hacer muchas de estas cosas. Y ahora ha llegado el momento de la despedida. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.